He escuchado un montón de historias de mi abuelo. Fue detective por 27 años de su vida y crecí escuchando los cuentos de él y sus compañeros policías. De niño, obviamente modificaba las historias un poco para que fueran apropiadas para mi edad, pero a medida que crecí, salieron a la luz más y más de las historias verdaderas. Hace como 2 años, mi abuelo enfermó. Ha estado en un declive lento desde entonces. Y, aunque ha sido de las cosas más difíciles que he tenido que enfrentar, su enfermedad actuó como el catalizador de una serie de historias que nunca antes había mencionado. Dijo que las mantenía guardadas en la profundidad de la carpeta que no le gusta abrir. Las llama las imposibles. Pero esta última, la que me contó hace algunas horas, dice que es la que todavía lo mantiene despierto algunas noches, la que piensa en todos los días. Dijo que ha revisado los archivos del caso más veces de las que puede recordar. Ha hecho una reexaminación completa de todo más veces de las que puede recordar. Y nunca tiene sentido. Dijo que solo me lo contó ahora porque siente en los huesos que no le queda mucho tiempo. He escrito cada detalle de la historia, así que lo que sigue es mi transcripción narrada del caso, completamente textual. Solo he excluido sus ataques de tos y cualquier comentario fuera del tema hecho durante el relato del caso. El caso fue un secuestro, o al menos así parecía. Éramos Olson y yo. Ya te hablé de él. Había una familia, los Neville. Estaban Benjamin, el esposo, Jennifer, la esposa, y Katie, su hija de 6 años. Una de sus vecinas salió por el periódico alrededor de las 6 de la mañana y vio la puerta principal de los Neville abierta de par en par. Cuando fue a ver si todo estaba bien, vio el cuerpo de la esposa. La vecina llamó al 911 y eventualmente nos enviaron para allá. Ahora, cuando te digo que no había signos externos de lucha, lo digo en serio. No había ninguna señal de que hubiera pasado nada. Bueno, excepto por el cadáver. Pero incluso su cuerpo no tenía heridas, ni marcas de ningún tipo. Me estoy adelantando. De camino a la casa, llegó por la radio que el esposo y la hija no estaban. Si estás pensando, de seguro el esposo lo hizo. Nosotros también, obviamente. El problema era que los dos coches de la familia todavía estaban en el garaje, así que pensamos que podrían estar a pie. Algunos oficiales registraron el vecindario y nadie los había visto, incluyendo a dos vecinos que estaban en sus porches durante las primeras horas tempranas en la mañana. Nadie había escuchado ningún tipo de conmoción proveniente de su casa. Mencioné el cuerpo de la esposa. No tenía un pelo fuera del lugar. Estaba boca arriba en la cocina. Aproximadamente un tercio de la parte superior de su cuerpo estaba debajo de la mesa. Descubrimos después de la autopsia que, bueno, simplemente murió. No había una causa que pudiera encontrar. Había sido una mujer perfectamente sana. No fumaba, no bebía, comía bien, hacía ejercicio. Fue como si hubiera parpadeado y pasado de estar viva a estar muerta. Como sea, registramos la casa. La revisamos con lupa, del sótano al ático. No encontramos nada, ninguna evidencia, ninguna lucha, ningún arma, nada. Así que nos fuimos. Habíamos pasado horas en esa casa. Pensamos que tal vez deberíamos volver en un día o dos con la mente más despejada. Fuimos a donde trabajaba Benjamín. Era supervisor en un aserradero. Según sus compañeros de trabajo, se presentó a trabajar esa mañana, justo antes de las 5 a.m. Cuando llegó, trabajó en una especie de caja estrecha.
cosa que estaba construyendo en su oficina. Algo que les había dicho a sus compañeros de trabajo que era un proyecto para su casa. Según el otro supervisor, solo había construido aproximadamente la mitad de la cosa. Sin embargo, alrededor de las 6:15, dijo que iba corriendo al baño. Y esa fue la última vez que alguien lo vio. Nunca lo vieron irse. Mientras estábamos en el aserradero, me di cuenta que había dejado mis notas en la casa. Volvimos a conducir para allá y llegamos mientras se llevaban el cuerpo de la esposa. Tan pronto como entramos, el hedor nos golpeó como un autobús. Era, bueno, era lo que huele a un cuerpo recién descubierto, pero hace mucho tiempo. Sabíamos que obviamente no podía ser la esposa. Preguntamos a algunos oficiales y forenses que todavía estaban en la casa qué era ese olor, y nos dijeron que solo había comenzado unos minutos antes de que volviéramos. No estoy exagerando cuando digo que el olor estaba por todas las partes de la casa. He olido algunos muertos antes, pero esto olía como si cada pared del lugar estuviera forrada con cadáveres. Muy rápido, descubrimos que el olor era más fuerte acercándose al ático. Y como no es sorpresa para nadie, fuimos en camino para saber qué estaba pasando allí dentro. Anteriormente, lo había revisado yo mismo probablemente 5 veces, pero volvimos a subir, Olson y yo. Yo subí primero por la escalera plegable, y cuando asomé la cabeza vi algo, un trozo de madera, como una caja, ya sabes, una caja. Tenía forma de estuche de rifle, tal vez 3 pies de alto, 2 pies de ancho, tal vez 6 pulgadas de profundidad, rectangular. Estaba de pie y había sangre goteando de ella. Llamamos a los fotógrafos y a toda la gente que estaba allí. Todos hacen lo suyo. Y, finalmente, sacan todos los clavos y abren la caja. De ahí sale el esposo. Piensa en esto. Este tipo medía tal vez unos 74 kilos y lo metieron en una caja de 90 por 60 centímetros con 15 centímetros de profundidad. Sus huesos eran un desastre. Sus entrañas, todos sus órganos estaban aplanados. Eran solo pedazos de tela mojados y blandos. Casi. Estaba metido ahí como... no sé cómo. Era solo un rectángulo de sangre, piel y partes. Su piel tenía la decoloración de un cuerpo que había estado muerto durante unas 2 semanas, lo cual obviamente no tenía sentido, ya que lo habían visto en el trabajo esta mañana. También le faltaban los globos oculares. Estábamos allí tratando de racionalizar toda la situación cuando algo llamó la atención de todos al mismo tiempo. La voz de una niña pequeña pidiendo ayuda. Lo que siguió fue una secuencia de todas las personas en el ático, del resto de la casa, la gente en el césped y las pocas personas que estaban paradas al otro lado de la cinta amarilla. Todos diciendo alguna variación de la frase, parece que viene de allá. El problema era que cada persona juraba que lo escuchó venir de una dirección diferente. Yo lo escuché justo encima de mí. En serio. La primera vez que escuché esa vocecita decir ayúdame, miré hacia arriba, justo hacia las vigas. Por supuesto que no estaba allí. Fue solo la respuesta de mi cerebro a donde percibía que venía su voz. Tuvimos que escuchar a cada una de estas personas decirnos de dónde pensaban que escucharon su voz. La gente juraba y perjuraba que lo escucharon venir de los armarios de la cocina, los armarios de los dormitorios, el refrigerador, el tanque detrás del inodoro, por el amor de Dios.
La gente de la calle dijo que lo escucharon debajo de los coches, detrás de los árboles, a los lados de las casas, junto a los Nebel. Todos escucharon su voz durante aproximadamente 1 minuto y medio, 2 minutos como máximo, y luego simplemente se detuvo. Unas 2 semanas después de ese día, la hermana de la esposa tuvo un funeral para Jennifer. Salió bien. La enterraron, todo eso. Los restos del esposo fueron incinerados no mucho después y exhibidos en una parte diferente del cementerio. No recuerdo exactamente cuándo sucedió, pero en algún momento durante las pocas semanas después de que fue incinerado, alguien robó su urna. Estuvo desaparecida durante unos 6 meses y luego recibimos una llamada. Descubrimos que un jardinero del cementerio había llamado. La esposa había sido desenterrada y posada como si estuviera apoyada contra la tumba, simplemente relajándose. Tenía la urna en sus manos, pero estaba envuelta en piel. La analizaron y la piel era del esposo. Habían reconstruido bastante bien al hombre después de que salió de la caja y no le faltaba piel. ¿Recuerdas que te dije que su piel estaba descolorida? Bueno, esta piel estaba perfectamente conservada. Y dentro de la urna, con sus cenizas había 3 globos oculares. Solo uno de ellos era del esposo. Han pasado, ¿qué? ¿22 años? Todavía escucho la voz de esa niña gritando a veces. Y no me refiero que a mi memoria o mi mente me estén jugando una mala pasada. Pregúntale a tu abuela. Ella la ha escuchado. La misma voz de 6 años. Y luego, recuerdo que era el 12 de mayo de 2007. Iba a recoger una pizza para nosotros. Vi a esa niña. Vi a Katie Neville. No me refiero a que la vi adulta. No me refiero a que vi una niña que se parecía a ella cuando era joven. Me refiero a que vi a esa maldita niña. Estaba parada fuera del Walgreens justo al lado de nuestra antigua casa, llorando. Me detuve y salí del coche y comencé a caminar hacia ella. No puedo explicar cómo me sentí en ese momento. Tenía náuseas, tenía mucho miedo. Estaba aterrado, más de lo que he estado nunca. Me miró directamente y con esa misma voz dijo: ayúdame, por favor. No sé qué diablos pasó, pero simplemente desapareció. Nunca le quité los ojos de encima. Estaba allí un segundo y desapareció el siguiente. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Estaba seriamente preocupado por mi salud mental. Pero luego, aproximadamente 1 hora después de que volví a casa, sonó el teléfono. Era Olson. No había hablado con él en 5 años y me llamó esa noche. Dijo que vio a Katie Neville sentada en un banco de una parada de autobús, llorando. Vivía al otro lado del país. Se quitó la vida al día siguiente. Nunca hay un buen final para estas historias. Lo sé. Si lo hubiera, no serían las imposibles. Las habría resuelto de una forma u otra. Y sé que te he contado algunas otras, pero la voz de esa niña todavía me despierta en medio de la noche. A veces la escucho desde abajo, a veces desde el baño, a veces estaré acostado de lado, mirando en una dirección opuesta a tu abuela, y parecerá que viene de su boca. Nunca encontramos rastros de esa niña. Nada. Te dije lo que hacen con esos casos. Maldita sea. Yo lo siento. Vamos, eso es todo. Esa es la peor.
Algunas de las otras pueden sonar peores para ti, pero esa es la peor para mí, ¿ok? Me dijo que no quería hablar más de eso, y dijo que ahora que me lo contó, nunca más hablaría otra vez sobre ese caso. Antes de que Olson y yo fuéramos socios, trabajaba con este tipo, Mante. Era un tipo bastante raro, pero era bueno en el trabajo. Llevaba como una década más que yo y de hecho me enseñó bastante. Él fue el que me dijo que había momentos en los que no podría resolver el caso. Dijo que no sería por mí, ni por la falta de habilidad, ni nada de eso. Que no sería la evidencia ni los testigos. Dijo que habría momentos en los que, ¿cómo lo digo? Tendría todas las piezas de rompecabezas, sabrías cómo debería verse el rompecabezas, pero por una razón que no conoces y no puedes entender, simplemente no encajan. A finales de los 80, nos tocó un posible asalto en este edificio de apartamentos. Una verdadera posibilidad. Pero los vecinos habían quejado de un olor que venía de una de las unidades. Así que algunos oficiales fueron a revisarlo y terminamos siendo llamados nosotros. La chica fue encontrada completamente envuelta en hilo dental. Quiero decir que cada uno de sus dedos de las manos y pies estaban envueltos individualmente, al igual que cada una de sus extremidades, su torso, sus orejas y el resto de su cabeza. Y luego otra capa cubría todo. Estaba tan bien envuelta que no se veía nada de su piel. ¿Te imaginas? ¿Cuánto tiempo habrá tomado eso? Tampoco había patrones de tejido. Simplemente lo envolvieron una vez y luego continuaron con cada nueva vuelta tocando la anterior. ¿Cuántas bobinas de hilo dental creen que se usaron? Cientos de rollos, si no más, quizá miles. Nunca había visto algo así, excepto esa vez. De todos modos, identificaron a la chica. Era una jovencita de 17 años aproximadamente. Un par de estados más allá, si no me recuerdo. Su nombre era... ¿cómo se llamaba? Penélope. Eso es. El tipo que vivía en el apartamento no había sido visto por el edificio durante unos días. Hablamos con los vecinos. La gente que vivía en el mismo piso, algunos otros, tal vez. Aparentemente, este tipo, que se llamaba Lucas, era muy solitario. Fuimos a hablar con los vecinos. Ninguno de ellos sabía su nombre y algunos decían, ¿te refieres al tipo de la unidad que estaba, creo que en la 512, o lo que fuera? Es un imbécil, o algo por el estilo. Nunca hablaba con nadie, nunca sentía en los pasillos, nada. Había vivido en el edificio 6 años, pero durante el último año, 10 meses más o menos, nadie lo había visto. Su renta se pagaba con cheque por correo y había hecho que su correo se reenviara a un apartado postal. Así que la escena, su apartamento estaba oscuro. Habíamos llegado allí alrededor de las 9 de la mañana, pero su apartamento daba la sensación de que eran las 12 de la noche. Había pintado las ventanas de negro, lo mismo con las paredes. Pero en las paredes había, ¿sabes esas cartas de rescate cliché? Donde todas las palabras están hechas de diferentes letras recortadas de revistas. Era eso, pero en cada centímetro de la pared negra del lugar, los mensajes eran perturbadores. No recuerdo lo que decía todo textualmente, pero eran como confesiones vagas. Ya casi termina. Él viene por mí. Por favor, detente. Ese tipo de cosas. Era un apartamento de 2 habitaciones y de piso a techo, de pared a pared. Había cientos y miles de letras de revistas formando palabras que constituían las súplicas de ayuda de este tipo.
Los especialistas en huellas dactilares entraron e hicieron su trabajo. Como dije, este tipo vivía solo. Nunca hubo una queja por ruido. Nadie lo vio con alguien más. Los vecinos de las unidades contiguas y del pasillo de enfrente nunca escucharon ni un susurro de su apartamento, ni siquiera una televisión o una radio. Pero, de alguna manera, había no menos de... ¿cuántas eran? Más de 90 huellas dactilares diferentes en toda su casa. Más extraño aún es que todas las huellas dactilares estaban cuidadosamente colocadas, como si una persona se acercara a la mesa, la pared, el refrigerador, la puerta, lo que sea, colocara su pulgar hacia abajo. Luego otra persona viniera, colocara su dedo hacia arriba y así sucesivamente. Todo el apartamento, cada superficie tenía estas huellas dactilares, intricadamente colocadas, espaciadas uniformemente. Descubrimos que solo se identificaron dos juegos de huellas dactilares, uno perteneciente a Lucas y otro a una mujer que había muerto en Virginia Occidental a principios de los 60, unos años antes de que él naciera. Así que la chica que fue encontrada muerta en el apartamento no tenía ninguna conexión con Lucas que nadie pudiera encontrar. Tampoco tenía huellas dactilares, pero no parecía que alguien la hubiera limpiado intencionalmente. Dijeron que había estado muerta aproximadamente una semana y que la causa de la muerte era, adivinen, asfixia por hilo dental. En el curso de la autopsia descubrieron que algunos de sus órganos también estaban envueltos en hilo dental de la misma manera que su cuerpo. Su corazón, hígado, un pulmón, sus riñones, su vaso, todo envuelto en hilo dental. Su estómago estaba a punto de reventar al igual que su esófago. De todos modos, teníamos a nuestro sospechoso, este tipo Lucas. Empezamos a investigar, buscando asociados, lugares donde pasaba el tiempo, cosas así. Muy pronto, descubrimos que hacía algunos trabajos extraoficiales en una empresa de jardinería. Un tipo de allí nos dice que no había ido a trabajar en 3 días y que pensó que había renunciado. Seguimos algunos hilos más, pero nada parecía funcionar. Parecía que este tipo había matado a Penélope y luego había desaparecido. Luego, aproximadamente una semana y media después de que recibimos el caso, habíamos puesto la foto de Lucas en todas partes. Y si no me equivoco, los superiores nos dijeron a todos que les dijéramos al público que era por un robo. Empezamos a recibir llamadas de diferentes negocios diciendo que Lucas había entrado. Se detuvo a cargar gasolina, comió una hamburguesa, compró shampoo en una tienda de comestibles. Todas esas tareas insignificantes. Probablemente 15 cosas diferentes. El problema era que aparentemente hizo todas las cosas en lugares que abarcaban toda la ciudad y las hizo todas al mismo maldito tiempo. A las 10:48 am, algo así. Todas las imágenes de las cámaras de seguridad coincidían. Sus registros de tarjetas de crédito coincidían. Todas las compras ocurrieron al mismo tiempo y que me parta un rayo si no era él en esos lugares. No eran parecidos, sino él. Ahora bien, muchas de estas cosas en las que les estoy contando son raras, ¿verdad? Todo esto sucedió. Eso es todo lo que era. Era simplemente raro, extraño. Nunca fue realmente aterrador. Algunas cosas sí, por supuesto, pero en general eran cosas que desconcertaban la mente. Sin embargo, cuando vimos esas cintas de seguridad, es difícil de explicar. Mante, yo y cualquiera que estuviera en la sala en esos momentos en las que vimos estas cintas, cada vez, creo que había 11 lugares donde teníamos que ver las cintas. Cada vez, él se quedaba quieto durante unos segundos.
5, 10 segundos y simplemente miraba la cámara con la cara inexpresiva. Y era como si me estuviera mirando al alma. Solo puedo describir cómo me sentí, pero sé con certeza que los demás sintieron lo mismo. Sentí como si alguien me estuviera apretando el puño alrededor del corazón. Se me fue el aliento. Empecé a sudar. Era el miedo, puro terror. Dos de los guardias de seguridad tuvieron que salir de la habitación. Uno empezó a hiperventilar. Otro vomitó. Solo duró mientras él miraba directamente a la cámara. Cuando desviaba la mirada, todos suspirábamos aliviados. Era, en fin, amante. Vino a verme el último día que revisamos las cámaras de seguridad y me dijo que tenía algo. Dijo que había revisado las fotos del apartamento, de todas las letras de revista, y había encontrado un patrón. Había ciertas letras que estaban escritas en una fuente particular. Las pasó por un cifrado, ¿cómo lo llamó? Desplazamiento César. Si movías las letras, no recuerdo cuántas, 4, 5, algo así, formaban un nombre que se repetía. Era la más larga de las apuestas, pero empezamos a investigar a Bruce Hiller. Resulta que Bruce Hiller tiene otro apartamento en una ciudad cercana a la nuestra. Hablamos con gente de allí. Nos dicen que es el tipo más agradable del mundo. No lo ven mucho, pero cada vez que lo hacen, es educado, conversador, un buen tipo. Su apartamento es inmaculado. Quiero decir que se parecía que pasaba todo el lugar con un hisopo todos los días, cada hora. El edificio en sí bueno, era decente, un poco deteriorado, pero su lugar, para lo que era, estaba impecable. Revisamos todo y muy pronto es hora de ir a revisar la unidad de almacenamiento del sótano. La forma en que estaban dispuestas era que simplemente estaban divididas con pequeñas puertas de madera y alambre. Se podía ver todo. En la de Lucas o Bruce, como se llamara el maldito, en la suya, estaba repleta de cosas de piso a techo a ambos lados de la puerta, pero podíamos ver a través de ella. Y ahí estaba él, hacia la parte trasera de la unidad, de espaldas a nosotros, alcanzando un estante. Apenas podíamos verlo, solo podíamos distinguir su silueta. Las únicas luces que había allí eran bombillas individuales que colgaban del techo con tiradores. Iluminamos su unidad, sacamos nuestras armas y le decimos que se dé la vuelta lentamente y que mantenga las manos arriba. No se mueve, simplemente se queda allí, alcanzando el estante. Avanzamos un poco, seguimos diciéndole que se dé la vuelta, que nos muestre las manos, bla, 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 pero no se mueve ni una pulgada. El administrador del edificio tenía una buena relación con él, al parecer, así que lo llamamos, y él intenta rogarle que se dé la vuelta, pero Lucas simplemente se quedó allí de pie con el brazo levantado y de espaldas a nosotros. El administrador abre la puerta, lo sacamos de allí. Ahora bien, esto fue 1 o 2 años antes de que las pistolas paralizantes realmente empezaran a popularizarse, así que no teníamos esa opción. Nos acercamos al tipo y a medida que nos acercábamos se hace evidente que, cuando digo que no se mueve, quiero decir que no se mueve. Está tan parado, tan quieto como una estatua. Muy pronto nos dimos cuenta de que no respira. Mantenemos nuestras armas levantadas, mantenemos nuestras luces sobre él. Seguimos gritando toda esa basura de advertencias. Lo hicimos según el reglamento.
pero nos acercamos a él y confirmamos que no respiraba. Llamamos a los refuerzos. Cuando llegó el momento de mover el cuerpo, tuvieron que inclinarlo. Era como si el rigor mortis se hubiera instalado mientras él estaba alcanzando el estante. Sin embargo, fue su cara. Él era la mirada de angustia y terror más grande que había visto jamás. Imagínate gritando con todas tus fuerzas y piensa en cómo se te ve la cara cuando lo haces. Así era su cara. Les preguntamos a las personas que vivían encima de su unidad de almacenamiento si habían oído algo. Por supuesto que no. Cuando Mante vio al tipo, le hizo algo. Quiero decir, yo vi la cara de Lucas. Me asustó muchísimo, sin rodeos. Me dio la misma sensación que cuando vimos las cintas de seguridad. Pero Mante, el tipo nunca más dijo una palabra. Nunca. Nunca me habló a mí, a su esposa, a sus hijos. Nunca más dijo una palabra que yo sepa. Y la última vez que supe algo de él, vivía en un asilo de ancianos. El pobre tipo solo miraba por la ventana todo el día. Sin embargo, eso fue hace algunos años. Espero, por su bien, que haya pasado a una mejor vida, por terrible que suene. Le hicieron una autopsia y bueno, fue algo con su corazón, presión arterial o algo así. Pero a lo que se redujo fue que literalmente murió de miedo. No creía que fuera real, pero nos aseguraron que era la única explicación. Eso fue todo. Murió. Nunca encontramos nada más sobre su conexión con la chica, porque tenía un alias, porque tenía un segundo apartamento. Nada. Sin embargo, encontramos lo que la punta de su dedo estaba tocando cuando intentó alcanzar ese estante. Había una bola de hilo dental, tal vez del tamaño de una pelota de tenis, ¿sabes? Una de esas verdes. Recibió una llamada 1 o 2 días después. Nos dijeron que dentro de esa bola de hilo dental había 7 dientes humanos. Que yo sepa, hasta la fecha, ninguno de ellos ha sido identificado.